tal, y vamos a hablar, pues, como ha hecho Raúl, de la hematuria, del estudio y el manejo de la misma. La hematuria clásicamente ha sido uno de los signos más alarmantes, tanto para el paciente que la sufre como para el médico que se encarga de valorarla. Y esto es principalmente porque en un gran número de casos, pues la causa que hay detrás de ella puede ser un tumor que asienta en cualquier punto del aparato urinario. Clásicamente, los autores más antiguos clasificaban la hematuria o la definían como la presencia de cualquier cantidad de sangre en orina. Posteriormente, según se han ido desarrollando diversos estudios, pues se ha visto que las microhematurias por debajo de 2-3 hematíes por campo de gran aumento no siempre traducían una patología importante. Importante, entiéndase, un tumor. Es por ello que actualmente se define la hematuria como la presencia de más de 3 a 5 hematíes por campo de gran aumento. Por debajo de 2 a 3 hematíes, la probabilidad de que hubiera un tumor es menor de un 1%. ¿De acuerdo? Entonces, también es importante saber que esta hematuria tiene su origen en cualquier punto del aparato urinario, desde los glomérulos renales hasta el esfínter estriado de la uretra. Por debajo de esto ya no hablaríamos de hematuria, hablaríamos más bien de uretrorragia. Luego hablaremos un poco más extenso de ello. Y ahí os pongo una nota que yo creo que de esta charla es lo que tiene que quedar más claro. Es que debemos sospechar que hay un origen neoplásico hasta que no demostremos lo contrario. Las hematurias suponen desde un 0,3 hasta un 1% de todas las urgencias hospitalarias, según los centros, pero oscilan en esto, de las cuales suponen pues el 8% de todas las urgencias urológicas que podemos ver. Siempre que hay hematuria, efectivamente hay que descartar que no haya un tumor, pero la encontramos en el 9 hasta un 20% de personas sanas. En tiras reactivas la podemos encontrar en torno a un 15% de toda la población. Y se han hecho muchos estudios con análisis de empresas en las que encontramos hematuria en distintos grados desde un 3 hasta un 10% de los casos. De las consultas de nefrología, un 12% se deben a microhematuria. Y os he puesto ahí ese estudio de Moore, que aunque ya es muy antiguo, es uno de los estudios más importantes sobre microhematuria que se han realizado, sobre más de 1.000 pacientes. De ellos, como podéis ver, dentro de estas microhematurias, en un 3 a un 15% de los casos había una lesión grave detrás de ella. Y lesión grave entendemos por neoplasia o glomerulonefritis con fracaso renal agudo. En un 19% de los casos, las lesiones causantes eran de una gravedad media, como puede ser la glomerulonefritis sin fracaso renal agudo, la litiasis, la sureterohidronefrosis o el reflujo vesicoureteral. De estas microhematurias, el 25% más o menos, el origen suelen ser lesiones insignificantes o con poca importancia, como puede ser la hiperplasia benigna de próstata, quistes renales, cistitis, trigonitis y otros procesos inflamatorios. En cuanto a las causas tumorales, la causa tumoral está presente en el 4 al 10% de las microhematurias y, en cambio, en casos de macrohematuria ya sube hasta un 20 a un 25% de los casos, por lo que ya podéis ir deduciendo que la cantidad de sangre en orina, cuanto mayor sea, más probabilidad hay de que haya un tumor detrás. No siempre vamos a llegar a un diagnóstico de la hematuria, a pesar de todas las pruebas de las que disponemos. En casi un 10% de los casos no vamos a saber de qué viene, pero bueno, por lo menos habremos descartado que no se trate, que no exista una causa importante de la misma. Y luego, en estudios relativamente recientes, llegan a la conclusión de que la edad importa mucho en la causa de las hematurias. En casos de microhematuria, encontramos tumores en el 7,5% de los casos en mayores de 50 años. Pero en menores de 50 años la probabilidad de que haya un tumor es excepcional. Hablamos de microhematuria. Cuando pasamos a macrohematuria, hay neoplasia en el 10% de los menores de 50 años y sube casi 3 veces más cuando superamos esta edad.
Pues bien, podemos clasificar las hematurias atendiendo a distintos criterios. En cuanto a la cantidad de hematíes que encontramos, hablamos de microhematuria cuando estos son de 3 hasta 100 eritrocitos por campo de gran aumento, y como sabéis, la microhematuria a simple vista no la podemos ver. Cuando ya pasa de 100 hematíes por campo ya hablamos de macrohematuria y ya es visible. Y luego os pongo ahí pseudohematuria o falsa hematuria, que es cuando la orina tiene un color que parece ser que pueda ser sangre, pero en realidad no lo es. Y esto sucede por la ingesta de algunos alimentos, como la remolacha, algunos tipos de setas, las moras, hablan incluso de espárragos. También por la toma de algunos fármacos, como pueden ser algunos antiinflamatorios, algunos antibióticos, algunos citostáticos y otra serie de fármacos. Pero también la orina puede aparecer teñida de sangre por otros pigmentos que no son glóbulos rojos, sino que es la mioglobina, por ejemplo, la porfirina, la bilirrubina, hablaríamos de coluria, los uratos. En cuanto al momento de la micción en el que aparece la hematuria, podemos hablar de hematuria inicial, terminal o total. La inicial suele traducir una patología a nivel de la uretra, de la próstata o del cuello de la vejiga, de manera que se produce sangrado en esta zona, empieza a orinar el paciente y ve la sangre al principio, que progresivamente se va aclarando. La terminal suele indicar un origen vesical y la total, el origen suele estar por encima de la vejiga, vía urinaria superior. Sin embargo, cuando la hematuria es franca, intensa, el origen puede estar en cualquier punto del aparato urinario. Y tener en cuenta que esto es algo orientativo, no siempre se cumple. Clásicamente se utilizaba la prueba de los 3 vasos de Bouillon, en la que, como veis ahí, pues el paciente orinaba y, digamos, recogíamos la micción dividiéndola en 3 vasos. La primera parte en el primer vaso, luego la parte media de la micción y la parte terminal. Hoy día la verdad es que lo usamos poco y lo que nos fiamos más es de la anamnesis, de lo que nos cuenta el paciente. En cuanto a la intensidad o gravedad de la hematuria, podemos hablar de hematuria leve cuando no se produce descenso o muy leve descenso de los valores de hematocrito o hemoglobina. Hablamos de hematuria moderada cuando ya estos descensos son importantes y el paciente necesita una transfusión, pero la transfusión es menor de 6 concentrados de hematíes. Cuando superamos ya estos 6 concentrados que necesita el paciente ya hablamos de hematuria severa. La uretrorragia. La uretrorragia merece una mención especial porque en sí no es una hematuria. El sangrado se produce por debajo del esfínter estriado, lo que es ya la uretra membranosa vulvar y peneana, y por tanto es independiente de la micción. El paciente nota que por la uretra sale sangre, pero no al orinar. ¿De acuerdo? Las causas que suelen estar detrás pues suelen ser o instrumentaciones o procesos más bien inflamatorios, infecciosos o traumatismos. Las neoplasias también, pero suelen ser muy poco frecuentes. La manera de asegurarnos exactamente que es una uretrorragia sería sondando al paciente. En estos casos solemos utilizar una sonda con un buen calibre, hablamos de un 20, 22. Entonces, le sondamos al paciente, introducimos la sonda, llegamos a vejiga, inflamos el globo y vemos que la orina que empieza a salir es una orina clara. Como os digo, pues claro, con esto está claro que es que el sangrado se produce en la uretra y no a nivel de la vejiga. En estos casos el sondaje no solo nos sirve para diagnosticarla, sino también para tratarla, puesto que la sonda, por compresión desde el interior de la luz de la uretra, produce una hemostasia del lecho sangrante. En ocasiones puede ser incluso necesario colocar un vendaje, como veis ahí, una especie de lazo con una gasa, para que esta sangre no salga alrededor de la uretra, se coagule y se produzca la hemostasia. No hay una escala visual validada, digamos, que sea la que se utilice en todos los centros, sino que cada centro elabora la suya y lo que ayuda mucho es para la comunicación entre el personal de urgencias y los urólogos, que en la mayoría de los centros pues estamos localizados en casa, nos llaman, oye, que mira, que tengo una hematuria, ¿cómo es? Pues mira, yo creo que es mucha, es poca, depende si estás acostumbrado a verlas, hay gente pues ve la orina teñida y ya, bueno, es muchísima, luego la vemos y bueno, tampoco es tanto. Entonces, pues se establece una escala que por lo menos nos orienta un poco a todos y sabemos o hablamos de lo mismo.
un ejemplo en el que tenéis ahí una escala, la parte de arriba es simplemente de colores, establecemos 4 grados y equivale a lo que veis abajo, que son muestras de sangre en distintos vasos. El grado 0 sería aquella en la que la orina es clara a la simple vista, si acaso solo tendría microhematuria. El grado 1 sería una hematuria en la que la concentración de sangre es del 1 a un 3%, grado 2 cuando es de 4 a 6, grado 3 de 7 a 10% y grado 4 ya por encima de 10, que ya es sangre, incluso ya coagulada. Pues bien, las causas de hematuria, empezando un poco desde la parte más anterógrado superior del aparato urinario, vamos a ir descendiendo. La hematuria de origen glomerular es muy poco frecuente, la verdad. Normalmente la vemos como una hematuria de color ocre, hematuria vieja, que ellos dicen algunos, color Coca-Cola, coñac, y esto es sobre todo en la primera fase de la glomerulopatía. Posteriormente se queda como una especie de microhematuria ya crónica. Suele estar asociada a proteinuria en distintos grados. Podemos encontrar dismorfia eritrocitaria por la deformación que sufren los eritrocitos por el paso a nivel de los capilares glomerulares. Puede también haber cilindros asociados, y dentro de todas las glomerulopatías, la nefropatía IgA es la más frecuente en nuestro medio, y en niños la posinfecciosa. Pero también encontramos vasculitis de distintos tipos. Lo tenéis ahí en la lista de al lado. Causa tumoral a nivel renal. De las neoplasias renales suele haber asociadas a ellas hematuria en el 30% de los casos. La neoplasia renal se origina en la cortical del riñón. Entonces el tumor va creciendo y poco a poco ya llega a las mediaciones de la vía urinaria. Se erosiona, incluso por la neovascularización que suele asociarse, se pueden romper y todo eso drena la vía urinaria, es cuando vemos la hematuria. Es por eso que suele ser un síntoma tardío, síntoma de que ya el tumor es grande, que está avanzado. La tríada que os pongo ahí, la tríada clásica de Bullón, que incluye la presencia de hematuria, dolor lumbar, masa abdominal, es patognomónica o muy orientativa de que hay un tumor en el riñón, pero solo está presente en un 9 a un 15% de los casos. La mayoría de las veces, la hematuria que aparece en estos casos es una hematuria indolora o monosintomática, total, en todas las fases de la micción. De los tumores del tracto urinario superior, la hematuria está presente en un 80% de ellos. Son tumores muy vascularizados dentro de la vía urinaria y que sangran con mucha facilidad, por lo que suele ser un síntoma precoz y suele producir una hematuria total, intensa, que suele asociarse a coágulos. Y aquí son típicos ver los coágulos vermiformes, como gusanos. El paciente se da cuenta, pues es que he orinado un coágulo, parecía un gusano, un coágulo muy largo. Es muy orientativo de que pueda ser de la vía urinaria superior, porque el coágulo lo va moldeando el uréter y por eso adquiere esa forma. Estos coágulos que se forman en la vía urinaria superior pueden llegar a obstruir el riñón, hasta en un 30% de los casos, y ser necesario pues una derivación con un catéter ureteral doble J en una nefrostomía. A nivel de la vejiga, la hematuria aparece en el 60% de los tumores de vejiga. Igualmente, como en el tracto urinario superior, es un síntoma precoz, por el mismo motivo. Son tumores muy vascularizados que están dentro de la vía y que sangran con mucha facilidad. En la mayoría de las ocasiones, la hematuria que aparece es una hematuria monosintomática. Simplemente el paciente dice, pues es que he orinado y es que ha empezado a salir sangre. Suele ser abundante y también son frecuentes la presencia de coágulos. Cuando además van asociados a síntomas irritativos, podemos pensar que puede ser una infección, pues efectivamente puede ser una infección que va asociada a una hematuria. Pero cuando hay tumores, suelen ser tumores sólidos, tumores de alto grado, o que están cerca del cuello de la vejiga, en el trígono. La hematuria de origen prostático. Principalmente aparecen en dos situaciones, la HBP o en caso de neoplasia. En caso de HBP, la hematuria suele ser de predominio inicial. El paciente empieza a orinar, se relaja el cuello de la vejiga y en la HBP lo que se produce muchas veces son mucha
nivel del cuello. Entonces, al abrirse el cuello, se erosionan, se abren estos vasos y empieza a sangrar. Y ese sangrado lo encontramos sobre todo al principio de la micción. Progresivamente se va aclarando. Suele ir asociado pues a síntomas típicos del HDP, síntomas de obstructivos, irritativos, y suele ser una hematuria escasa. No podemos quedarnos con decir, bueno, pues era de la próstata, no. Habrá que hacer las pruebas que luego veremos necesarias para descartar que no haya una neoplasia de esta. ¿De acuerdo? Cuando se trata del cáncer de próstata, el cáncer de próstata suele producir hematuria ya en estadios ya avanzados. Y aparte de esta hematuria, pues aparece un cuadro miccional en el que puede confundirse con el prostatismo, pero suele tener algo más de predominio irritativo. Y además ya podemos encontrar dolores óseos secundarios a las metástasis óseas. En cuanto a las litiasis, dependiendo de dónde estén, pues dará un tipo de hematuria con unos síntomas asociados. Cuando estas litiasis se encuentran a nivel del uréter, pues podemos encontrar la clínica típica de una crisis renoureteral. Cuando estas litiasis las encontramos a nivel de riñón, en la cual la litiasis está en la papila renal, no se ha desplazado, el paciente no tiene dolor, y es típico en ellos que te cuenten que tengo una hematuria que me suele aparecer al final del día o tras un ejercicio, suele ser además una hematuria de color ocre, y cuando el paciente la litiasis aparece en la vejiga por un prostatismo ya severo, que forma litiasis a nivel de vejiga, esta hematuria suele ser una hematuria total, con todas las emisiones y asociada a un cuadro irritativo. También la podemos encontrar en caso de infecciones, en cistitis, pero claro, ya va asociado a unos síntomas típicos que ya os ha ido contando Javier, pues de disuria, polaquiuria, tenesmo, febrícula, fiebre incluso. Entonces eso ya nos orienta un poco a que la causa va a ser infecciosa e inflamatoria. Otras causas ya menos frecuentes son los procesos quísticos, los quistes renales, quistes simples, que normalmente los quistes que dan hematuria son quistes que están ya a nivel del seno, son muy grandes y están cerca de la vía. Suele ser igual, una hematuria de color ocre envejecida. En riñones poliquísticos también lo encontramos, ureterohidronefrosis de causa no litiásica también nos da distintos grados de hematuria. En cuanto a los traumatismos, muy importante tener claro que el grado de la hematuria no se correlaciona con el grado del traumatismo. Es decir, podemos encontrar hematurias muy intensas en un golpe muy tonto, muy leve, y da hematuria muy intensa. Y podemos encontrar hematurias de solo microhematuria en caso de traumatismos muy importantes en los que se ha producido una abulsión completa del pedículo renal o incluso una rotura completa del uréter. Lógicamente, claro, vemos poca o ninguna sangre en la orina, pero bueno, pues el golpe al riñón tampoco le ha hecho nada. Pues sí, el golpe le ha seccionado el uréter, le ha seccionado el pedículo y claro, no vemos hematuria por este motivo. O sea que en ese sentido que no se engañen los golpes en el riñón, ¿vale? Luego ya otras causas muy poco frecuentes son las metabólicas, casos de hipercalciuria, hiperuricosuria. Otras causas de sangrado, pues gente que tiene patología a nivel de la coagulación, gente con hemofilia, púrpuras, leucemias, drepanocitosis, gente anticoagulada. También podemos encontrar hematurias que pueden llegar incluso a ser espontáneas. Otra que la podemos ver con relativa frecuencia es la hematuria tras un esfuerzo físico, típica de personas jóvenes. Podemos encontrarla incluso en el 20% de los deportistas. Hacen una actividad física muy intensa y luego cuentan, pues eso, que tras un esfuerzo físico empiezan a orinar sangre. Una hematuria leve, autolimitada, que hace de forma espontánea, pero que puede volver a repetir. ¿De acuerdo? Puede incluso asociarse a proteinuria y no por ello indica daño renal. Y por último tenemos la hematuria vacuo, típica del paciente que viene con una retención de orina, le colocamos una sonda y la vaciamos el residuo del globo vesical de una vez. La vejiga ha estado muy distendida y le hemos quitado esa obstrucción de forma así repentina y se produce un sangrado en sábana, que puede llegar a ser una hematuria importante. En estos casos, pues ya sabéis, hay que sondarle y ir vaciando de poco en poco. Nosotros habitualmente, pues 150 más o menos cada cuarto de hora, 20 minutos, y hay veces que te alargas mucho, pero hay que hacerlo así, ¿vale? Vasculares.
también ya poco frecuente. Tenemos en primer lugar la embolia trombosis de la arteria renal. Debemos sospecharla en pacientes cardiópatas, como alveolopatías, endocarditis, que han sido intervenidos una cirugía vascular reciente, pacientes con aneurisma, y es típica esta triada de dolor lumbar, hematuria y proteinuria. En estos casos el diagnóstico debe ser lo más precoz posible, porque pasadas las 4 o 6 horas la probabilidad de recuperación del riñón ya es muy escasa. Las trombosis de la vena renal, poco frecuente en adultos, más en niños, sin ser tampoco muy frecuente, y suele ser secundaria a deshidratación. En adultos, la mayoría son por tumores renales avanzados o un síndrome nefrótico muy perpetuado en el tiempo. Tenemos fístulas arteriovenosas también renales, tumores renales vasculares, angiomas, angiomiolipomas, que también pueden provocar hematurias por rotura espontánea. Pues bien, el diagnóstico. Como todo diagnóstico, hay que empezar por una anamnesis completa, dirigida, en el que comenzamos un poco por preguntar al paciente acerca de los antecedentes familiares de neoplasias urológicas, riñones poliquísticos en la familia, insuficiencias renales que han acabado incluso en diálisis, interrogarles sobre si en la familia hay antecedentes de cólico, litiasis, coagulopatía. ¿De acuerdo? Orientarnos un poco hacia dónde puede ir la causa de la hematuria. Luego, ya centrándonos en el paciente, tenemos que interrogarle a ver si ha tenido procesos neoplásicos, si ya está diagnosticado de quistes renales o incluso poliquistosis renal, si tiene antecedentes de vasculitis, lupus, cardiopatías, si en la infancia tuvo trombosis renal, predispone a que la pueda tener también en el adulto, qué medicación toma, por si puede ser una pseudohematuria o pueden esos fármacos haber desarrollado una glomerulonefritis o cualquier glomerulopatía. Si ha hecho un ejercicio, una actividad física importante últimamente, si se ha dado algún golpe, pues ponga lo de la extracción dentaria pensando en si ha podido desarrollar una postinfecciosa, una glomerulonefritis. A continuación ya pasamos a la anamnesis propiamente dicha, en la cual tenemos que preguntarle sobre las características de la hematuria, color o grado de la hematuria. Y es típico preguntarle, ¿pero es una hematuria color agua de lavar carne? ¿Es una hematuria roja? ¿Es más bien color coñac? Nos orienta un poco también para saber el posible origen. Si disponemos de una escala visual, pues la aplicamos para luego, si hay que comentarlo con el urólogo, pues ya un poco saber de qué hablamos todos. Si ha emitido coágulos o no, si consigue orinar o le cuesta mucho. Saber un poco también si predomina en una de las fases de la micción o no, por lo que hemos comentado, de dónde puede estar el origen. Si va asociado a otra sintomatología, como dolor abdominal, si tiene clínica de cólico, si no la tiene, típico, cómo es ese dolor. Luego también preguntar un poco sobre si hay otros síntomas acompañantes, si es monosintomática o va acompañada de fiebre, pensaremos en algo, una causa más infecciosa, inflamatoria, si va asociada a artralgias, puede estar en relación con una glomerulonefritis. Si ha tenido un síndrome constitucional, pensaremos, ya sabéis, un poco en un proceso oncológico. Si tiene síntomas miccionales asociados, que podamos pensar en algo infeccioso, cistitis, prostatitis, uretritis, o, como hemos visto antes, incluso un tumor sólido de vejiga o un tumor que asiente cerca del cuello de la vejiga. Que además va con una patología inflamatoria genital asociada. Debemos también saber si el paciente tiene clínica de posible displasia sanguínea, si sangra con facilidad, si desarrolla hematomas también con facilidad, si está anticoagulado. Y este punto es muy importante. Hay una serie de factores de riesgo neoplásico que tenemos que tenerlos siempre en cuenta, como son, lo que hemos hablado antes, mayores de 40-50 años. Ya habéis visto las cifras cómo aumentan bastante la probabilidad de que tengan un tumor. Si son fumadores, si han abusado de analgésicos, si tienen antecedentes de irradiación pélvica, la radioterapia suele dar hematuria en distintos grados, sobre todo en el primer año. Pero hay veces que se instaura una cistitis rádica, por ejemplo, que queda una microhematuria persistente, que en ocasiones se va
intensificando y tienen episodios de hematuria franca. Si han tomado agentes citotóxicos, como un paciente que tuvimos no hace mucho, ¿te acuerdas, Javier, que no sabemos todavía cómo la conseguía, la ciclofosfamida? Se la tomaba el hombre para prevenir tumores porque había leído que eso era para tratar tumores y se lo estaba tomando y desarrolló una hematuria por la ciclofosfamida, bueno, unas lesiones que desarrolló la vejiga que, bueno, costó bastante hasta que paró este hombre. Si en su trabajo están expuestos a colorantes, tintes, agentes químicos que puedan desarrollar tumores, tenemos que saber también si a este paciente se le ha hecho una instrumentación, un sondaje urológico reciente, interrogarle acerca de si está en relación con una actividad sexual reciente, con el ejercicio, si está en ese momento con la menstruación o no, de manera que a lo mejor no es una hematuria como tal, sino simplemente es un sangrado por la menstruación. Siempre preguntarles qué medicación están tomando y, bueno, la historia familiar que ya hemos hablado de ella. Dime. ¿Qué tipo de relacionados con tu familia? Sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos. Tiene más probabilidad de desarrollar, sí, tumores de riñón. El examen físico. Pues, como todo examen físico, hay que valorar las constantes vitales, ver si el paciente tiene una hipertensión arterial no diagnosticada, por pensar que pudiera tener una glomerulonefritis, ver si el paciente tiene fiebre, nos orienta también hacia un proceso infeccioso, observar bien su piel, si tiene palidez o aspecto cetrino, que nos pueda hacer pensar en una insuficiencia renal crónica, si tiene signos de posible vasculitis, si tiene edemas. A continuación, el abdomen, valorar si tiene masa renal o no tiene masa renal, el dolor, si tiene dolor, dónde lo tiene, si tiene defensa, si tiene peritonismo. La puñopercusión nos orienta también a un posible cólico renal. La exploración de los genitales es muy importante, buscar si tienen signos de balanitis, de vulvitis. El tacto rectal indispensable, pensar en una posible prostatitis si el tacto es doloroso, o que sea sospechoso de un cáncer de próstata que no está diagnosticado. Yo pongo ahí, bueno, la otorrinolaringología, el tema de la faringoamigdalitis, por pensar si pudiera haber una glomerulonefritis postinfecciosa. A continuación, solicitaremos una analítica que incluye un hemograma que nos permite ver un poco la repercusión que tiene esta hematuria, si le están emitando o no le están emitando. En ocasiones lo que vemos es lo contrario, una policitemia, poliglobulia, que la podemos encontrar en algunos casos de tumores renales, hipernefroma. Leucocitosis encontraremos en casos en los que la causa sea infecciosa. Solicitaremos también una bioquímica para ver principalmente la función renal y también el estado un poco de los iones. El sistemático de orina, siempre hay que pedirlo. En él, ¿qué podemos encontrarnos? Pues en el caso de micromaturia, ver un poco qué rango de micromaturia tiene. Podemos ver si hay dismorfia, que nos orienta un poco a origen glomerular, así como la proteinuria, la presencia de cilindros también nos indica un poco la causa que sea glomerular. Y dentro de los cilindros, como tenéis ahí, podemos encontrar varios tipos de cilindros. Granulosos o de células epiteliales, que pensaríamos en una necrosis tubular aguda, hemáticos, en la glomerulonefritis o vasculitis, de leucocitos, en la nefropatía tubulointersticial, eosinófilos en la nefritis por hipersensibilidad o hialinos cuando hay un fracaso renal agudo funcional. También podemos encontrar bacteriuria, que nos orienta igual hacia una causa infecciosa, cristaluria, posible cólico. Debemos solicitar también siempre un urocultivo. Y luego la inmunología que os ponga esto principalmente lo suelen hacer los nefrólogos cuando ya la sospecha de una glomerulonefritis ya está alta. Las citologías de orina merecen una mención especial, las solemos pedir nosotros, pero bueno, que sepáis un poco qué son y qué nos aportan. Las citologías de orina, ponga ahí, se recogen en el mismo laboratorio de anatomía patológica. El paciente viene de su casa y la primera orina de la mañana la hace en su casa. Esta no nos interesa porque tiene mucha citolisis y el diagnóstico no es claro con ella. Entonces la que nos interesa es la segunda y la tercera emisión de la mañana.
Entonces, el paciente llega al laboratorio de anatomía, se le dan 2 botes y recoge esa segunda y la tercera misión. La primera parte de la misión la desechamos, ¿de acuerdo? Luego se centrifuga, se fija en alcohol y se tiñe según la técnica de Papa Nicolau y se mira al microscopio. Tiene una sensibilidad muy alta, en el 90%, pero esto, claro, hace que tengamos muchos falsos positivos. Y es una técnica, pues, una especificidad aceptable, un 70%. ¿Cuándo una citología es positiva? Siempre que es positiva no hay un tumor detrás. Puede ser positiva efectivamente por tumores uroteliales. Cuanto mayor grado tumoral, mayor probabilidad de que nos salga positiva. Hay tumores de muy escaso grado, muy poca agresividad, que nos dan citologías negativas. Pero también puede ser positiva en casos de radioterapia, principalmente en el primer año. En el caso de haber tomado fármacos citotóxicos. En casos de litiasis urinaria también nos puede salir positiva. En infecciones, inflamaciones, instrumentaciones recientes del tracto urinario, un sondaje, puede darnos una citología positiva. O sea que hay que tenerlas en cuenta, pero bueno, sabiendo estas cosas. A continuación, pruebas de imagen. De esto ya os han hablado bastante. Las vamos a mencionar un poco que nos pueden aportar cada una. La radiografía del abdomen y la ecografía indispensables, de primera elección, y se hace siempre en estos casos de hematuria. Luego veremos en qué caso las tenéis que solicitar vosotros. La radiografía del abdomen nos pueden dar datos acerca de si hay litiasis, si no hay litiasis, qué tipo de composición, como os ha dicho Raúl, puede tener. Si las vemos, pues ya probablemente cálcicas. También no solo, digamos, confirmar la litiasis, también luego nos sirve para seriar un poco si la litiasis va bajando, si no va bajando, se ha quedado enclavada. También podemos ver signos indirectos de que haya un tumor renal. Veríamos un borramiento de la línea renosoas, desplazamiento del intestino, del colon. La ecografía, bueno, por ser una técnica rápida, barata, inocua en principio, pues es una técnica muy útil. Según en manos de quién, pues dará mayor rentabilidad o menos rentabilidad. Pero en ella pues podemos encontrar litiasis, que ocasiona la hematuria, tumores, si hay uropatía obstructiva. En casos de traumatismo, que os pongo ahí, en Segovia la verdad es que poco. La mejor técnica para valorar un traumatismo renal es el escáner. En algunos centros en los que el escáner está poco disponible o se tarda mucho hasta que se realiza, pues una ecografía orienta bastante. Pero la forma de valorar mejor un traumatismo renal sería con un escáner. Luego tenemos otras técnicas de segunda elección, digamos un segundo escalón, que sería la urografía intravenosa, que no sé si lo habrán contado, pero la urografía intravenosa cada vez se va utilizando menos, aunque sí que tiene su utilidad todavía. Está siendo sustituida principalmente por el urotac. En la urografía lo que podemos encontrar son masas renales que distorsionan, comprimen los cálices renales. Nos pueden indicar la presencia de litiasis, tumores de la vía urinaria, aunque hay veces que los diferencia mal. Podemos encontrar divertículos vesicales, divertículos uretrales, aunque ya más bien en la urografía ya sería en la cistografía, en la uretrocistografía. Pero como os digo, la prueba más sensible y específica es el urotac. El urotac, como sabéis, creo que os lo explicó Raúl, es un escáner en distintas fases. Es una primera fase, un primer... Sí, lo han explicado. Bueno, pues en principio el escáner que nos puede encontrar neoplasias a nivel renal, neoplasias de la vía urinaria superior, neoplasias de la vejiga, litiasis. Además, si un poco también en la actividad o el grado funcional que está, en la repercusión funcional que tiene la litiasis, que nos aporta mucha información. La resonancia, la verdad es que para estudiar la hematuria poco. Lo que lo solemos utilizar es en caso de neoplasias, ya sea renales, vesicales, para ver un poco o intentar diferenciar de si puede ser benigna o maligna. En el riñón no todas las masas renales son malignas. Hay otras, como por ejemplo los oncocitomas, que muchas veces no se pueden diferenciar bien. Incluso la resonancia no nos va a dar un diagnóstico claro de que va a ser un oncocitoma, pero nos da pistas de que pueda ser una neoplasia benigna. También nos sirve para ver qué estructuras
digamos, compromete alrededor, planos de clivaje ya con vistas a una cirugía, saber si lo vamos a poder quitar o no quitar. Y luego en caso de neoplasias renales avanzadas nos da un mejor diagnóstico de si hay un trombo en la vena renal, que puede incluso prolongarse hacia la cava, y nos dice exactamente cuál es el nivel cefálico de este trombo. Muy importante para programar la cirugía, si vamos a necesitar un vascular, si vamos a necesitar un cirujano cardíaco. O sea que sí que aporta ciertas cosas, pero sobre todo en casos de tumor. La angiografía aquí en Segovia no disponemos de ella. Aparte de diagnóstico por imagen, en caso de tumores, fístulas, nos permite el tratamiento de los mismos. Embolizar una fístula, embolizar una zona del riñón en la que asienta ese tumor. Entonces no solo es diagnóstica, sino también terapéutica. Otras pruebas también de segunda elección, la cistoscopia. La cistoscopia nosotros principalmente la solicitamos cuando el diagnóstico no queda claro con eco o escáner. Vemos una irregularidad en la vejiga, no nos queda claro, o incluso todo el estudio es normal, pero el paciente tiene una hematuria macroscópica que no sabemos bien de dónde llega. En este caso, pues lo mejor es entramos con el cistoscopio, exploramos toda la uretra, exploramos la próstata, exploramos la vejiga, y hay veces que nos llevamos la sorpresa de que hay algunos tumores, sobre todo los tumores del carcinoma in situ. Es un tumor que no crece de forma estrofítica, sino que es un tumor aplanado y que muchas veces todas estas pruebas no nos lo ponen de manifiesto y hasta que no entramos y lo vemos no lo diagnosticamos. Es una prueba que se hace de forma ambulante, con anestesia local en la uretra. Y, como veis ahí, pues sí, aparte de los tumores, podemos ver cuerpos extraños. Nos sorprendería muchas veces lo que hemos llegado a encontrar en la vejiga. Podemos encontrar litiasis, podemos encontrar alteraciones a nivel de la vascularización de la vejiga, angiomas, endometriosis. Y aparte de una prueba diagnóstica, también nos permite cierta manipulación. Introducir unas pinzas y sacar el cuerpo extraño, o la litiasis. Nos permite también introducir un catéter a nivel del... Esto también lo va a explicar Raúl, pero bueno, a nivel del uréter, hacer una pielografía, tomar citologías selectivas de un riñón, cuando por ejemplo vemos en una urografía o en un urotac un defecto de represión en uno de los uréteres, podemos introducir un catéter y tomar citologías solo de ese uréter para ver si ese defecto es un tumor o no lo es. También cuando esta urografía o el urotac vemos ahí un defecto que no tenemos claro si puede ser una piedra, si puede ser un tumor o no, pues muchas veces es necesario entrar con el ureteroscopio y ver in situ qué es lo que hay ahí. La ureteroscopia sí que se necesita una anestesia, por lo menos locorregional, una raquianestesia o muchas veces una anestesia general. Entramos, vemos el uréter por dentro y también nos permite en un momento dado resolverlo. Una piedra pues se fragmenta, se está en los cálculos, en sitios en los que disponen de láser se puede incluso hacer una RTU con láser del tumor, del uréter, podemos tomar biopsias en caso de tumores, o sea que también nos permite tratar la causa. Yo os pongo ahí la biopsia renal. La biopsia renal en nuestro hospital la realizan los nefrólogos. Se hace ecodirigida, es un proceso que el paciente queda ingresado en observación unas horas y luego ya se marcha. Se toman habitualmente dos muestras, 2 cilindros del polo inferior del riñón, que es en el que el parénquima es más grueso y está menos vascularizado. Entonces se toman 2 cilindros, uno se envía para una tinción con hematoxilina y eosina y el otro para hacer inmunohistoquímica. Y como os digo, es en casos en los que sospechamos una glomerulonephritis. Esto es un poco el algoritmo diagnóstico que tendríamos que hacer. En vuestro caso, digamos, os llega el paciente con una microhematuria o hematuria y tenemos que hacer la anamnesis que hemos hablado, interrogarle y un poco hacernos a la idea de si sospechamos que la causa es benigna o por el contrario tiene criterios de que pueda haber un tumor. Cuando la hematuria en teoría es benigna, en esos casos, aparte de la anamnesis que le hagáis, la tira reactiva aporta también información. En
En estos casos yo además os diría de hacer un sistemático de orina. Y si sospecháis una patología infecciosa, como os ha dicho Javier, pues a lo mejor en el primer episodio no, pero si persiste o es reactivante, tomar urocultivo. El sistemático de orina también, aunque también la tiro lo puede dar, pero yo creo que es más exacto para ver también proteinuria, presencia de cilindros. Entonces, en ese caso ya nos orientamos el caso hacia algo más nefrológico, entonces habría que derivárselo a los nefrólogos. Si la causa es benigna en el sentido que os parece en relación con la menstruación, con una actividad física, incluso con una infección que en ese caso trataríais, en ese caso en principio no haría falta más pruebas. Pero si por el contrario veis que hay criterios de que pueda haber un tumor, como la edad mayor de 40-50 años, fumador, una hematuria macroscópica con coágulos, que además es recidivante o persistente, que tiene antecedentes urológicos de tumores, en esos casos hay que derivar al paciente. Si veis o pensáis que pueda ser un cólico, está bien que lo mandéis con una radiografía. Y bueno, la ecografía en principio, si tenéis dudas podéis solicitarla. Desde luego cuando llega la repetimos nosotros. Pero bueno, cuando nos llega a nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros le hacemos en ocasiones repetimos el sistemático, según. Solemos pedir citologías, una ecografía básica, siempre la realizamos nosotros. Cuando hay dudas ya pasamos a escáner, cistoscopia, ya pruebas de segunda elección. Hay veces que todas estas pruebas son negativas, como hablábamos, incluso puede llegar hasta un 10% de los casos que todas las pruebas son negativas. En esos casos conviene seguir al paciente cada 6 meses. Llegamos a los 3 años, las pruebas todas siguen siendo negativas, el paciente podríamos darle de alta por nuestra parte. Cuando estos estudios es positivos, pues ya actuaríamos sobre la causa. Pues ahí os pongo un poco los criterios que tenéis que tener un poco en mente a la hora de derivar al paciente a urología. Una hematuria, os pongo ahí macroscópica grado 2-3, o sea, una hematuria franca, que pueda estar asociada además a coágulos. Hematuria que sea persistente, recidivante. Hematuria en la que vosotros no penséis que tiene criterios de benignidad, que no lo achacáis a la menstruación, a una relación sexual, a una infección, al ejercicio físico. Lógicamente en hematurias en las que sospechéis un tumor. En todos estos casos, pues nos lo tendréis que enviar. Cuando llega el paciente a urgencias, esto ya es principalmente centrándonos en la hematuria macroscópica. El paciente tiene una hematuria franca y nos llega al hospital. Nosotros lo que le hacemos es una anamnesis completa, de la que hemos hablado, una exploración física que ya hemos contado, solicitamos la analítica con hemograma, bioquímica, coagulación y lo que le hacemos al paciente, salvo que la